la cosa que me preocupó que ustedes no pudieron responder bien de la prueba, que también son como parte conceptual. Podríamos revisar conceptos. A revisar conceptos. Miren, muchas personas no pudieron responder qué es lo que es un sistema digital secuencial. ¿Ya? Varias personas no me respondieron, excepto los que tuvieron manual, por supuesto. Y eso lo dijimos bastante. ¿Cuál era la característica principal de un sistema digital secuencial? Bueno, digital, un sistema digital, quiere decir que trabaja con un unicero, ¿cierto? Pero ¿por qué se le llama secuencial? Y este sistema se le llama secuencial, ¿ya? Porque la característica es que sus salidas futuras no solo dependen de sus entradas actuales, sino que además de las salidas actuales. ¿Se acuerdan? Eso era lo más importante en esa respuesta y muchos no me respondieron eso. Pero lo que no me respondió casi nadie es para qué el registro stack pointer. Creo que uno me respondió por eso. ¿Para qué es el registro stack pointer? ¿Ubican el registro stack pointer? ¿Se recuerdan para qué era? ¿Para qué cosa era? Primero hay que revisar si saben qué es lo que es stack. Porque qué es lo que es stack pointer es el puntero del stack. El puntero del stack, el stack pointer, el puntero del stack. Entonces ahora hay que revisar si saben lo que es el stack. ¿Se acuerdan qué es lo que es el stack? ¿Ah? Sí, está bien. Una pila. Una pila, claro, es una pila. Pero es una pila, tiene razón, es una pila. Característica de la pila, que lo último que se guarda es lo primero que se recupera después. Eso está bien. Pero ¿y dónde está el stack? En la RAM, es una zona de la RAM. El stack es una zona de la RAM que se trabaja, ¿ya?, como corresponde a una pila. O sea, se van guardando cosas en esa zona, ¿ya?, y luego se van recuperando, pero las que se van recuperando son las últimas que se pusieron. ¿Y cuál es el objetivo del stack? ¿Se recuerdan ustedes? ¿Por qué lo inventaron? ¿Por qué se le habrá ocurrido colocar el stack? Y el objetivo del stack, si no se acuerdan ustedes, era para guardar datos transitorios a los momentos de los saltos, hacia los procedimientos, hacia las funciones. Cuando se saltaba, había que saber desde dónde se saltó para volver. Por lo tanto, había que recordar. Entonces, toda vez que se necesite recordar algo para seguir trabajando después, esas cosas se mandan al stack. ¿Ya? Incluso en bajo nivel existen dos instrucciones, que ustedes no las deben conocer, yo creo, que una se llama push y la otra se llama pop. Que push significa directamente enviar un dato al stack y pop significa traer un dato desde el stack. Existen esos dos, el push y el pop. Y eso existe en todos los lenguajes, ¿eh? En todos los que ustedes creen. Eso es el stack pointer. El stack pointer es el puntero del stack, que es una zona de memoria que nos permite almacenar datos temporales, ¿ya?, cuando existen saltos hacia de procedimientos o funciones, ¿ya?, y su tratamiento es como una pila. Bien, eso es. Después vamos a ver qué otra cosa, las cosas que en la gran mayoría no me respondieron. Ya, el tema de la ALU. El tema de la ALU, ¿dónde tenemos la ALU? A ver, creo que está. En el tema de la ALU, nosotros lo que vimos específicamente es más que nada representación interna. Entonces es lo que vamos a realizar acá. Bien, este es la guía del ALU, ¿ya? En el tema del ALU, eso que tenemos ahí, lo único que nos representa, esto que está aquí, lo que nos está representando de la ALU, es que la ALU, sabemos todos que es un circuito combinacional,
ya significa que no requiere clock, que actúa en forma inmediata, un circuito combinacional, donde tiene dos entradas, donde recibe dos operandos, y luego él los opera, ¿ya?, de acuerdo a la función que se le solicita y de acuerdo a la operación que hace, entrega ese resultado. Ahora, la ALU, por lo general, es el valor del acumulador más otra cosa, y el resultado siempre lo va a dejar al acumulador. Otra cosa importante, que la salida de la ALU genera un cambio de estado, ¿ya? El registro status, si ustedes se recuerdan, es el que nos permite saber en qué estado está el computador, y las modificaciones que le hace la ALU es el bit n, que nos va a decir si el resultado de que realizó la ALU fue negativo o no. Un 1 si fue negativo, un 0 si que no. El bit z, que es resultado 0, que nos va a decir si el último resultado fue 0 o no. Un 1 si fue 0, un 0 si no fue 0, ¿ya? Tenemos ahí el c, que es el carry, el acarreo, ¿ya? Un 1 si que hubo carreo o no. ¿Qué significa que hubo carreo? Significa que se sumaron dos números binarios y el último dio un número mayor que 1. Dio 1, 0, 1, 1, y donde no hay donde dejar ese número porque se acabaron todos los bits que estamos sumando, ese 1 va a dar el carry. Bien, eso es lo que hace la ALU. Pero la ALU, lo importante que tienen que entender ustedes, que opera números binarios puros. Nosotros no tenemos una ALU que opera números decimales, no tenemos una ALU que opera números caracteres, string, no tenemos una ALU que haga eso. La ALU lo único que hace es operar números binarios puros, ni siquiera sabe si son negativos o no son negativos, nada, no sabe nada. Lo único que hace es toma dos grupos de ceros y uno, los suma, los resta, lo que se les pide, o a su NOR, a su NAND, y entrega ese resultado, nada más. Pero esa misma ALU, dependiendo de la forma como que se tratan a los elementos, es que nos podría permitir en algún momento sumar números decimales, sumar números negativos, ordenar string y cosas de ese estilo. ¿Por qué logra hacer esta ALU que simplemente opera números comunes y corrientes? Eso porque tiene algoritmos internos que nos permiten, de acuerdo a cómo se representa la información, nos permite operar con esos números. ¿Qué significa eso? Significa que los números que están en la memoria, significa que nosotros siempre lo que está en la memoria lo vamos a ver como un conjunto de 1 y 0. Y depende de cómo nosotros los vayamos a representar o cómo los veamos representados esos números, es como los vamos a tratar, o qué algoritmo los va a tratar, ¿ya? Si yo defino en mi programa que una variable edad es entera, entonces esa variable, esa zona de memoria va a ser tratada como un número entero, signado, un complemento. Si yo defino que una variable, la variable peso, ¿ya?, va a ser un número float con decimales, van a ser el mismo número de bits que van a estar en la memoria, lo mismo, solo que mi forma de tratarlos a ellos va a ser de acuerdo a una representación de puntos flotantes, ¿ya? No sé si entienden lo que trato de explicarles. Y si ahora en la misma zona de memoria, donde hay puros 1 y 0, yo le digo que eso, lo que está ahí son string, lo que significa que cada 8 bits de ellos los tengo que ir a buscar en la tabla ASCII, y dependiendo de la tabla ASCII si va a haber una A, una B o una C. O sea, siempre en la memoria lo único que van a haber 1 y 0. Siempre 1 y 0. Y depende de cómo están representados esos 1 y 0, depende de cómo los va a interpretar el programa de más alto nivel, es cómo lo vamos a trabajar nosotros. Bueno, dentro de las representaciones, bueno, esa es una fotito de una ALU que son un conjunto de puertas lógicas y nada más. Si eso no tiene ninguna cosa más. Bueno, dentro de las representaciones tenemos, primero, hay que llegar al concepto de aritmética de representación finita. ¿Por qué se conversa o por qué se habla de la aritmética de representación finita? La aritmética que nosotros conocemos es una aritmética de representación infinita, ¿cierto? Porque nosotros podemos colocar número y paseando, dando la vuelta al mundo colocando números y todavía tendríamos un número válido. No sé ni cómo se llamaría ese número, ¿ah? Tera, no sé, penta, no sé cuánto, mire, pero sería un número válido, que ni siquiera lo hemos llamado. Pero el problema que tienen los computadores y todas las máquinas es que los números los pueden representar en unos y ceros, y un 1 o un 0 se puede representar en un alambre, en una línea. Y los computadores, todos los sistemas de cómputo tienen un conjunto de líneas donde pueden representar los números. Aquellos computadores que su bus de datos es de 16 bits pueden representar un número no más de 16 bits. Aquellos computadores que su bus de datos es de 32 bits pueden representar números a lo más grande de 32 bits, ¿ya?
Y hay otros de 64 bits actualmente, que el número más grande que puede representar es 64 bits. Pero si yo le pido un número de 64 bits, no lo puede colocar, de 65 bits o de 66 bits. ¿Por qué? Porque él solo puede colocar 64 bits. Por lo tanto, su aritmética es finita. Los números que puede colocar tienen un tamaño y más de ese tamaño no hay, ¿ya? Por eso que uno lo habla como una aritmética finita, ¿entienden? Porque tiene un número finito de dígitos que se pueden representar. Eso no fue malo, sino que eso fue bueno. Eso es lo que nos hace a nosotros mirar ahora el sistema numérico como un sistema cíclico, donde una vez que se llegó al máximo representable, que si fueran 4, si nosotros llegamos al 1, 1, 1, 1 es el máximo representable, el siguiente dígito es el 0. ¿Se entiende, no? Si le sumamos 1 más, 1 más 1, 0, 1 más 1, 0, 1 más 1, 0, y se va ese 1 y desaparece. O sea, los sistemas numéricos finitos nos dan la tremenda característica que el número que viene después del máximo es el mínimo. O sea, nos quedan cíclicos. Son cíclicos. Si tenemos sistemas numéricos que son cíclicos, son una circunferencia, podemos nosotros sumar avanzando hacia un lado y restar avanzando por el otro lado. O sea, yo podría llegar al mismo número restándole un número que desde un número sumando otro. No sé si me entienden, porque es circular. Entonces yo puedo tener un número que lo sumo a un número y es lo mismo que si yo a ese número le resto otro. Eso le da la tremenda característica, para ser finito y circular, de que yo puedo restar números simplemente sumando. ¿Cómo? Encontrando cuál es el número que en vez de restar, en vez de devolverme, tengo que avanzar para llegar al mismo nivel, ¿ya? Y eso se llama el sistema complemento, A2, ¿se recuerda? Que era la forma de complementar. ¿Cuánto le falta para darse la vuelta entera? Uno dice, ¿cuánto me falta para el máximo representable? ¿Cuánto me falta para darme toda la vuelta a este número? Y así se encuentra. Bueno, entonces nosotros vimos, primero la representación no signada entera. Esa es los unos y ceros, así como los trajo Dios al mundo en la RAM, así, unos y ceros, sin ningún trabajo más. Y eso es lo que hace la ALU, los opera. Entonces, a eso nosotros le llamamos la representación no signada entera. Cuando hablemos de representación no signada entera, es un conjunto de unos y ceros. Ahí no vamos a hablar de números negativos, no existen. No vamos a hablar de números decimales, no existen, ¿ya? Pero tenían que existir los números negativos. Por lo tanto, después aparece la representación signada. Signada, la representación signada. Entonces, ¿qué es lo que es la representación signada? Había que tener números negativos. Entonces dijo, mira, como tenemos que tener números positivos y negativos, vamos a hacer una cosa. Vamos a cortar todo el sistema numérico por mitad. Y vamos a tener los que empiezan con 0, que es la mitad de arriba, y los que empiezan con 1, que es la mitad de abajo. ¿Se entiende lo que digo? Y se dijo, de ahora en adelante, los que comienzan con 1 van a ser negativos, y los que comienzan con 0 van a ser positivos. Y nuestro sistema numérico ahora está partido en dos. Los 0 positivos, los 1 negativos. Por lo tanto, en el mundo computacional, todo número que comience con un 1 es negativo, ¿ya? Es negativo. Eso es algo que nos pusimos nosotros, es negativo. Entonces se dijo que el primer bit iba a ser de signo y los restantes bits iban a ser la magnitud del dato. Y ahora teníamos positivo y negativo. Y toda vez que nosotros definimos un dato como integer, como entero, le estamos diciendo que este número es de representación, ¿ya? Entera, signada. De representación signada, ¿ya? Y como había que operar también, los negativos los vamos a trabajar con el sistema del complemento A2, ¿ya? Entonces finalmente los computadores trabajan con los números enteros. Cuando le decimos un número entero, está trabajando con signado, con números enteros signados, en complemento A2. O sea, los números negativos, para poder operarlos hay que complementarlos, para poder sumarlos, para poder hacer cualquier cosa. Esa es la representación signada. Esto estamos haciendo un repaso así, más o menos rápido, ¿eh? ¿Está bien o no? ¿Lo entienden muy bien? Bueno, aparte de esa representación signada ahora, y con complemento, había que preocuparse de los famosos números pequeñitos, inferiores a 1. Bueno, ahí está el overflow, cosas, eso lo pueden leer ustedes, ¿ya? Las variatorias lógicas creo que no es necesario tenerlo ahí. Y aparecen las famosas aritméticas de puntos flotantes. ¿Qué es la aritmética de puntos flotantes? Entonces nosotros teníamos números para representar en la memoria de 16 bits, de 32 bits, de 64 bits, pero esos números siempre mostraban enteros, con la asignada, eran enteros, no había una coma o un punto, como dicen los norteamericanos, por eso se llama un punto, nosotros deberíamos decirle aritmética de coma flotante.
Bueno, entonces había que hacer números decimales. ¿Qué es lo que se dijo? Para representar los números decimales se inventó un sistema, recordando el famoso sistema exponencial que nos enseñaron de niños chicos, ¿ya? Donde 3500 se puede representar como 3 por 10 elevado a 3, ¿cierto? Ese es 3500. Entonces dijo, vamos a trabajar de la misma manera, donde ahora entre los mismos bits vamos a tener un grupito que va a ser el exponente. Otro grupito va a ser la mantisa. Y un bit de nuevo para el signo. ¿Ya? Entonces dijo, vamos a tener un signo, un exponente y una mantisa. ¿Qué es lo que es la mantisa? Siempre la mantisa era el primer dígito, cuando me enseñaron cuando chico, era el primer dígito significativo, coma los demás dígitos. Esa era la mantisa. ¿De acuerdo? Y el exponente eran los números que hubo que correr la coma hacia la izquierda, era el número del exponente. Bueno, esto es lo mismo, lo mismo. Entonces aparece este famoso tema, donde aparece primero el sistema binario, o sea, la representación de puntos flotantes 32 bits, donde lo primero que se define, que el real número va a ser menos 1 elevado al número del signo, más bien el primer bit es el de signo, de nuevo, si es 1 es negativo y si es 0 es positivo. Luego viene la mantisa, ¿ya? Ahora, la mantisa es un número que va entre 1 y 2. ¿Qué significa eso? La mantisa siempre dijo que, o siempre nos enseñaron que era el dígito más significativo, coma el restante. 3.500 era 3,5, porque 3 era el más significativo, 5 era el menos significativo. Pero en los binarios, siempre el más significativo va a ser 1. ¿Me entienden eso, no? No voy a tener un número binario que el más significativo va a ser 2, algo, no, siempre va a ser un 1, algo. Entonces, ¿para qué guardar el 1 si sabemos que siempre el 1 va a existir? Por lo tanto, la mantisa va desde los dígitos que dan después de la coma. Por eso dice que la mantisa va entre el 1 y el 2. ¿Se entiende por qué va entre el 1 y el 2? Le sacamos el número 1, algo, le sacamos el 1 y se colocan nada más que los decimales como mantisa. Porque yo sé que cuando lo arme de nuevo, coloco el 1 nuevo, yo le saqué, lo coloco. No hay información en 1. Por 2 elevado al exponente, ¿ya? Donde yo dije que había una estrategia que se llamaba el bias, que nos permitía restarle un valor al exponente para que exista el exponente positivo o negativo. Resultado final es que con los sistemas de representación de puntos flotantes en 32 bits podemos representar números realmente grandes y realmente pequeños, simplemente con 32 bits. De eso se trata la representación de puntos flotantes, ¿ya? Ahora, veamos. Aquí hay algún ejemplo, pero veamos lo que tú me decías ayer. Bien, veamos ese número que está ahí. ¿Ven? Este número es el 3G580000. Yo no traje plumón, no hay plumón. Ah, sí, traje plumón, parece. Creo que tiene un plumón por ahí. ¿No dieron un plumón a alguno de ustedes? O si no, tiene que ser un chiquitito para ir a buscar. No sé. Vengo al tiro. A mí me pasó el otro día y yo no se lo devolví más, parece. ¿Ah? No sé quién fue. ¿Tú? Todavía lo tengo ahí arriba. Ah, ya. Se me olvidó echarlo. Ya, voy a buscarlo ahora. Mano chiquitito. La grabación de acá.